¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta. Escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de la beata Ana Catarina Emmerich y sus visiones del purgatorio. Ana Catalina nació el 8 de septiembre de 1774 en la aldea de Flamske, a 3 kilómetros de Coesfeld, Alemania. Desde los 4 años de edad tuvo frecuentes visiones de la historia de la salvación. Fue un alma víctima, ofreció enormes sufrimientos viviendo la pasión de nuestro Señor, Jesucristo. Dios le concedió muchos dones místicos, entre ellas visiones, estigmatización, locución, éxtasis. En sus últimos años vivió de la Santa Eucaristía. Estaba inválida y estigmatizada. Vivió la pasión de Jesucristo. Fue declarada venerable a fines del siglo XIX y se declaró la heroicidad de sus virtudes. Fue beatificada el 3 de octubre del 2004 por San Juan Pablo II. Esta gran mística tuvo increíbles visitas al purgatorio, de las cuales hoy vamos a hablar. Ella refiere en sus escritos que las almas del purgatorio más abandonadas son las que no tienen quien rece por ellas. Muchos parientes olvidan a sus difuntos. Y es que, por ejemplo, en mi experiencia, yo he visto que las personas recuerdan a sus difuntos cuando les hacen las 9 misas o les hacen rosarios, pero después se olvidan de ellos. Todos los toman por santos. Ana Catalina Emmerich trabajaba por las almas, las consolaba, rezaba por ellas, se sacrificaba por ellas, reparaba los pecados de ellas. Ella decía que las almas desean ardientemente oraciones y sacrificios de los habitantes de la tierra, pero nadie se acuerda de ellas. Las almas purgan por aquello que más pecaron en la tierra. Hay almas que dan señales de rayos más o menos claros o menos oscuros. Son señales que indican que la necesidad que tienen las almas. Las que no pueden dar ninguna señal son almas muy necesitadas que no tienen quien las socorra ni quien se acuerde de ellas. Nos dice que las obras tienen consecuencias. Todo lo que se piensa, se dice y se hace en la vida se continúa viviendo como obra buena o mala. El que obra mal debe apresurarse a borrar su culpa con la contrición y la confesión en el sacramento de la penitencia. Ella dice, siempre se me ha mostrado que las culpas por las que no se hace penitencia y las que no han sido expiadas llevan en pos de sí incalculables consecuencias. He visto los castigos de muchos pecados hasta en lejanas generaciones como cosa naturalmente necesaria, así como el efecto de la maldición que llevan consigo los bienes injustamente adquiridos, o como el horror instintivo que causan los lugares donde se ha cometido algún crimen. Ella está viendo cómo los pecados tienen que ser reparados, cómo tenemos que reparar, expiar, purificar los pecados que hemos cometido. Y nosotros lo tenemos que hacer y es mejor hacerlo desde aquí, desde la tierra, para no tener que llegar al purgatorio a hacerlo. Ella refiere también que los que más alabados son en este mundo sufren más en el purgatorio, porque no se pide por ellos, porque se cree que ya están en el cielo. Dice, veo muchas almas que se les considera en la tierra por santas, que están aún en el purgatorio, y no gozan por tanto de la visión beatífica. Vi una oscura y extensa bóveda, donde hay almas que parecían ya libres de su pasión. Había ahí una luz roja de un cirio, en una especie de altar. Vi venir un ángel y consolar a las almas, con un presente. Esto sucede algunas veces al año, pero desapareciendo el ángel, desaparece con él todo lo que hay de eclesiástico. Entendí que las pobres almas, que no pueden hacer nada por ellas mismas,
ruegan por la iglesia. Debajo del purgatorio está el infierno. El infierno se muestra exteriormente como una laguna oscura y profunda, donde no hay rayo de sol alguno. Triste cosa es que las almas benditas del purgatorio sean ahora tan pocas veces socorridas. Es tan grande su desdicha que no pueden hacer nada por su propio bien. Pero cuando alguno ruega por ellas, o padece o da una limosna en sufragio de ellas, en este momento cede esta obra en bien de ellas, y se ponen tan contentas y se ven tan dichosas, como aquel a quien dan de beber agua fresca cuando está ya a punto de desfallecer de sed. Se muestran muy agradecidas y ruegan por los que las favorecen. ¿Cuánto tienen que padecer las pobres almas a causa de su flojedad y tibieza en esta vida, de su piedad relajada, de su falta de celo en promover la gloria de Dios y la salud del prójimo? ¿Qué otro medio hay de socorrerlas si no es la caridad satisfactoria que ofrece por ellas aquellos mismos actos de virtud con relación a los cuales se descuidaron ellas durante su vida en la tierra? Los santos del cielo nada pueden hacer en la expiación y satisfacción de las culpas que están purgando las almas benditas del purgatorio. Todo lo tienen ellas que esperar de la iglesia militante, o sea, de los que estamos aquí en la tierra. Nosotros. ¿Cuán vivamente suspiran estas almas por esta expiación? Saben muy bien que no hay sobre la tierra ningún pensamiento bueno, ningún buen deseo a favor de ellas, que no dé algún alivio a sus penas. Pero qué pocos son los que toman parte en su aflicción. El sacerdote que rece devotamente las horas, con intención de satisfacer por las negligencias que tienen que expiar las almas, puede procurarles increíbles consuelos. La virtud de la bendición sacerdotal penetra hasta el purgatorio y consuela como rocío del cielo a las almas a quienes con fe firme bendice un sacerdote. El que viera todas estas cosas como yo las veo, dice Ana Catalina, de seguro que procuraría con todas sus fuerzas socorrer a las almas del purgatorio. Debemos orar por ellas. En el valle de Josafat nos volveremos a juntar todos tras el juicio final y se acordarán de los que hemos rezado por ellas. Dios dé a estas almas el eterno descanso y las ilumine. Algunos moribundos mueren completamente abandonados. Señala Ana Catarina Emmerich, por la violencia que experimento en mí cuando veo huesos humanos, aun los más cortos residuos de algún cadáver, morada de un alma, siempre he creído que hay cierta relación entre todas las almas y sus cuerpos, pues los huesos que veo en las sepulturas y cementerios producen en mí diversos sentimientos y afectos. Al ver ciertos cadáveres, siento una impresión de luz, bendición y salud, mientras que en otros he experimentado distintos grados de pobreza y necesidad, limosnas y ayunos. Otras veces fui presa de terror y espanto, porque estaban condenados. Cuando iba a orar al cementerio por la noche, sentía en tales sepulcros una oscuridad más profunda que la de la misma noche. Esto me parecía más negro que lo enteramente negro, como sucede cuando se abre un agujero en un paño negro. En el agujero, que parece aún más negro que el mismo paño. A veces veía salir de ellos un humo y un vaho negro que me estremecía. También me sucedía que cuando el deseo de ayudar me impulsaba a penetrar en esas tinieblas, me sentía repelida hacia atrás. En estos casos la idea de la santísima justicia de Dios era para mí como un ángel que me libraba de lo que hay de espantoso en tales sepulcros. En otros veo como una columna sombría de color gris, más clara o más oscura. En otros una columna luminosa, de un resplandor más o menos intenso. Pero en muchos no veo absolutamente nada. Y esto es lo que más me aflige. Los rayos más o menos claros
más o menos oscuros, son señales que indican el mayor o menor grado de necesidad de las almas. Las que no pueden dar señal alguna son almas más necesitadas. No tienen quien las socorra, ni quien se acuerde de ellas. Y como nada pueden hacer por su bien, son las últimas en la comunicación con el cuerpo de la iglesia. Cuando me acerco en oración a estos sepulcros, suelo oír una voz penosa y confusa que sale de lo profundo y suspira, diciendo: ¡socórreme! ¡Sácame de aquí! Entonces experimento claramente en mí la misma angustia que sentiría el que se encontrara enteramente solo y desvalido. Por estos pobres abandonados pedía yo siempre, con mayor fervor y constancia, que por otros. Entonces veía salir poco a poco de tales sepulcros solitarios y vacíos una columna de sombra que se iba aclarando mediante el auxilio constante de la oración. Los sepulcros en los que veo una columna de sombra más o menos clara son los que contienen cuerpos cuyas almas no están enteramente abandonadas, ni del todo ligadas por el grado de su tormento, o por los sufragios y oraciones de sus amigos vivos. Están en cierta relación más o menos consoladora con la iglesia militante. Estas almas poseen todavía la gracia de dar señal de sí en la comunidad. Están en una corriente nueva hacia la luz y hacia la bienaventuranza, y nos ruegan que les ayudemos, ya que ellas no pueden valerse por ellas mismas. Lo que hacemos en su obsequio por ellas, lo ofrecen a nuestro Señor por nosotros. Me parece, pobres cautivos que pueden mover la compasión de sus semejantes, ya con algún grito, ya con alguna súplica, ya extendiendo las manos fuera de la cárcel. Entonces, hermanos, fíjense cómo Ana Catalina está diciendo que cuando nosotros rezamos por las almas del purgatorio y las ayudamos, ellos rezan a Dios por nosotros. O sea, lo que nosotros ofrecemos por ellas, ellos lo ofrecen a nuestro Señor por nosotros. Es maravilloso, es increíble. Pero también otro detalle importante que podemos destacar es como ella dice que las almas, hay almas que se les ve luz, y esas almas significa que están como más socorridas por las oraciones de la iglesia militante que somos nosotros. Pero las almas que dice que no proyectan nada y no se les ve nada, son las que necesitan mayor ayuda. También nos refiere Ana Catalina: desde niña y adolescente, eran muchas veces turbada, asustada y maltratada en mi oración, en los cementerios, por los espíritus malditos y aún por el mismo demonio. Me cercaban espantosos ruidos y apariciones. Con frecuencia era derribada a los sepulcros y sacudida fuertemente. A veces me querían sacar violentamente del cementerio, pero con la gracia de Dios nunca he llegado a acobardarme, ni a ceder al enemigo un palmo de terreno. Antes bien, redoblaba mis oraciones, ahí donde era más turbada. ¡Cuántas gracias he recibido de las benditas almas del purgatorio! Ojalá quisieran todos participar conmigo de esta alegría de socorrer a las almas. ¡Qué abundancia de gracias hay sobre la tierra! Sin embargo, ¿cuánto se olvida las almas si se malogran las gracias, mientras que las almas benditas suspiran por ellas? Ahí, en lugares distintos, padeciendo diferentes tormentos, están estas almas, llenas de angustia y deseo de ser socorridas y salvadas. Pero por grande que sea su aflicción y necesidad, ellas alaban a nuestro Señor y Salvador. Todo lo que hacemos por ellas les causa infinita alegría. Saben bien las almas del purgatorio que no hay sobre la tierra ningún pensamiento bueno, ningún deseo en favor de ellas que no dé algún alivio a sus penas. En una visita que hice al purgatorio con mi ángel de la guarda, llegué a un oscuro sitio donde había muchas almas. Habiendo penetrado en aquel lugar, las consolé. Aquellas almas estaban sumergidas en las tinieblas, unas hasta el cuello, otras hasta la cintura, unas y otras, cada una de ellas en su propia cárcel. Unas padecían sed, otras frío, otras calor. No podían valerse a sí mismas. Sufrían indecibles tormentos y sentían gran deseo de salir de ahí. Vi que muchos consiguieron su libertad. Su alegría era inexplicable.
elevándose a un lugar más alto, en gran número, en forma espiritual meramente gris. Recibían durante este breve tránsito los vestidos e insignias propias del estado de cada una de ellas. Lo mismo que cuando vivían en la tierra, mientras duraba esta elevación, perdían sus insignias terrenas y recibían un resplandeciente vestido de gloria. Entre las almas más abandonadas del purgatorio, he visto aquellas pobres, de quienes nadie se acuerda, y cuyo número es grande, pues muchos hermanos nuestros en la fe no hacen oración por ellas. Por estas pobres almas olvidadas, yo ruego siempre. He visto el purgatorio, muchos estados de purificación. En particular, he visto castigados aquellos sacerdotes aficionados a la comodidad y al descanso, que suelen decir, con un rinconcito en el cielo, me contento. Yo rezo, digo misa, confieso, etc., pero sin meterme en muchos líos. O sea, este tipo de sacerdotes, ella los vio. Estos sentirían indecibles tormentos, vivísimos deseos de buenas obras, y verán a todas las almas a quienes han privado de su auxilio ante su vista, y tendrán que sufrir un desgarrador deseo de socorrerlas. Toda esa pereza se convertirá en tormento para el alma, su quietud en impaciencia, su inercia en cadenas. Y todos estos castigos no son invenciones, sino que proceden del pecado, como la enfermedad de la causa que la produce. Lo que siempre veía con certeza es que todo lo bueno que hay en el alma o en el cuerpo conduce a la luz, y que lo malo conduce a las tinieblas, mientras no sea expiado y borrado. Que la justicia y la misericordia son perfecciones de Dios, que la divina misericordia satisface a la justicia divina por los inagotables méritos de Jesucristo y de los santos, mediante la cooperación y las obras de fe, esperanza y caridad de los miembros de su cuerpo espiritual. Siempre vi que nada se pierde de cuanto se hace en la Iglesia en la unión con Jesús, que todo deseo piadoso, todo pensamiento bueno, cualquier obra de caridad hecha por amor a Jesús, cede en bien de todo el cuerpo de la Iglesia, y que el que no haga otra cosa que rogar a Dios en plena caridad por sus hermanos, ese hace una gran obra saludable. Y es que existe la comunión de los santos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 946, dice: después de haber confesado, creo en la Santa Iglesia Católica, el credo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Esta es una asamblea. La comunión de todos los santos es que formamos un solo cuerpo. Estamos unidos, tanto los santos que están en el cielo, los que están en el purgatorio y nosotros que estamos en la tierra. Y entonces los bienes de unos se comunican a los otros. Esto significa que todo lo bueno que hicieron los santos, eso sirve para ayudarnos. Lo bueno que hagamos aquí en la tierra nos beneficia a todos. Y igual si nosotros rezamos por las almas de purgatorio, ellas también rezan por nosotros. Es que en el Catecismo, en el 948, dice que la comunión de los santos se refiere a la comunión de las cosas santas, la comunión entre las personas santas. El 950 dice que cada uno de los 7 sacramentos nos une a Dios y a través de ellos se efectúa esta comunión. Y este nombre es más propio en la Eucaristía, porque a través de ella se lleva a cabo esta comunión. Y, por ejemplo, la comunión de la caridad, en la comunión de los santos, es que ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ni tampoco muere para sí mismo. Por ejemplo, en la primera de Corintios 12, 26, 27, si sufre un miembro, los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás forman parte de su gozo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes son cada uno de sus miembros. Lo más importante es que el menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. Y en esta solidaridad entre todos los hombres vivos o muertos se funda la comunión de los santos. Pero todo pecado daña esta comunión, o sea, por eso, por ejemplo, todos los santos, todo lo bien, lo bueno que hicieron y todo eso nos ayuda a nosotros, y ellos están intercediendo por nosotros. Las almas de purgatorio no pueden rezar por ellas,
pero sí pueden rezar por nosotros. Nosotros sí podemos rezar por las almas del purgatorio. Todo lo que hagamos aquí nosotros en la tierra con caridad y con amor, y o sea, de corazón, no por quedar bien con nadie, ni porque te vean, ni nada, sino porque lo estás haciendo de corazón, con amor. Eso también beneficia a todos. Y que hagamos obras de caridad beneficia a todos, pero porque todos estamos unidos. Pero también, así como lo dice, que el pecado daña esta comunión, o sea, el pecado hace que se dañe esto, y el mal que hacen muchos pues nos daña a todos. Por eso a veces hay pecados que afectan a un país y a veces por eso vienen consecuencias, como por ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra, que había unos pecados que tuvieron muchísimos pecados, mucha perversión, y entonces eso hizo que Dios, o sea, se destruyera la ciudad. Entonces, por el pecado de todos. Entonces, como verán, afecta el daño y el pecado que todos hagamos, así como el bien que todos hagamos. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 954 dice, de los 3 estados de la Iglesia, dice, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todos sus discípulos, unos vivos peregrinan en la tierra, o sea, nosotros, otros ya difuntos se purifican en el purgatorio, mientras otros están glorificados, o sea, los santos, contemplando claramente a Dios. Y todos, en un grado diverso, participamos en el mismo amor de Dios al prójimo. Entonces, todos formamos una misma iglesia y estamos unidos entre sí. Por eso es tan importante amar al prójimo, y por eso una gran obra de caridad y una gran obra de misericordia es orar y rezar por vivos y difuntos. Y de esa forma, cuando tú estás rezando por vivos y difuntos, tú también te estás santificando. Otra cosa que nos refiere Ana Catalina Emmerich, dice, en el purgatorio no hay naturaleza, ni árboles, ni frutos. Todo es incoloro, claro o oscuro, según el grado de purificación de las almas. Los lugares donde están las almas guardan cierto determinado orden. Hay almas que antes de ir al purgatorio vagan o sufren en la tierra. En el purgatorio actúan los espíritus planetarios, o sea, diablos, demonios que vienen de los planetas, quienes reprochan a las almas sus pecados. Hay otros lugares de purificación peores que el purgatorio. Puede ser un lugar determinado en la tierra o situaciones especiales. Hay un lugar donde las almas privadas de ayuda son tentadas por los espíritus planetarios para apartarlas de la paciencia y de las celestiales aspiraciones. El juicio que se pronuncia sobre las almas lo veo instantáneamente en el mismo lugar en el que mueren los hombres. Allí veo a Jesús y a María, al santo patrono de cada uno de ellos y a su ángel custodio. Aún en el juicio de los protestantes veo presente a María Santísima. El juicio concluye en breve tiempo. Las almas del purgatorio están ciertas del cumplimiento de su esperanza, mientras que los malos corren peligro de perderse. Esta consideración me indujo a rogar por estos últimos, o sea, por los que corren peligro de perderse. También nos dice Ana Catalina, entonces se me apareció San Ignacio. A un lado suyo estaba un hombre orgulloso, libre y sano, a quien yo conocía. Ignacio me preguntó, ¿a favor de cuáles de estos dos prefieres pedir auxilio? ¿En favor de este joven orgulloso, que puede hacer penitencia si quiere, o a favor de este otro, que no puede valerse? Temblé de espanto en todos mis miembros y lloré amargamente. Fui conducida al purgatorio por un camino muy trabajoso y rogué por las almas que había ahí detenidas. Estuve además en muchos lugares y cárceles debajo de la tierra, donde había gentes de larga barba. Hallábanse sus almas en buen estado, espiando sus culpas y las consolé. Vi los lugares como si fueran purgatorio en la tierra. He visto el lugar de purificación. He notado un aire de indecible contento en los rostros de algunas almas como signo de su próxima liberación. Fue para mí causa de gran alegría verlas libres de sus tormentos. Así he reconocido las almas de 2 sacerdotes que fueron ya admitidas en el cielo. Tuvieron que sufrir muchos años. Uno, por causa de su negligencia en cumplir las obligaciones de su estado en las pequeñas cosas, y el otro, por su inclinación a burlas y actos exentos de caridad.
Otra vez he estado esta noche en el purgatorio. Me pareció que era conducida a un abismo profundo. Había ahí un gran espacio. Causa lástima ver cuán tristes están las pobres almas en aquel lugar, pero en su semblante hay algo que revela la alegría de sus corazones cuando consideran la misericordia del Señor. Vi también a la Madre de Dios en un magnífico trono, tan hermosa como nunca la había visto. Es necesario rogar por las almas del purgatorio. Ellas, muy agradecidas de seguro, rogarán mucho por sus bienhechores. La oración por las almas del purgatorio es muy agradable a Dios, pues por este medio se les anticipa el gozar de su presencia divina. Habla de que la mayor parte de los hombres que están en el purgatorio espiando es por la indiferencia con la que miraron ordinariamente los pecados veniales, porque esto les impedía practicar actos de bondad, mansedumbre y conseguir victoria sobre sí mismos. La relación de las almas del purgatorio con la tierra es tan sensible que con solo desear el bien, su bien, el bien de las almas, y aliviarlas y consolarlas desde la tierra, reciben ellas un gran consuelo. ¡Cuánto bien hace aquel que constantemente está haciendo actos de vencimiento de sí mismo en favor de ellas, deseando vivamente ayudarles! Esto significa que uno haga sacrificios, que se esté venciendo a sí mismo, que no esté pensando en sí mismo sino en los demás o en ellas. He visto a un sacerdote muy piadoso y muy caritativo que murió anoche a las 9. Ha pasado 3 horas en el purgatorio por haber perdido el tiempo con todo género de bromas, incumpliendo algo de sus deberes. Este sacerdote tenía que permanecer ahí algunos años, pero ha sido socorrido con fervientes oraciones y muchas misas. Vi los tormentos que padeció por espacio de 3 horas, y cuando salió de ahí le oí decir a su ángel una cosa que me causó risa. Ahora veo que aún los ángeles pueden engañar a uno. Me había dicho el ángel que yo tenía que estar solo 3 horas en el purgatorio. Sin embargo, he estado tanto tiempo. Hay en el purgatorio un espacio oscuro y muy vasto, dentro de un mundo de tinieblas, y en él muchos círculos. Hay almas que se encuentran en privaciones y penas que necesariamente derivan de sus terrenas imperfecciones y faltas. Los espacios en que se encuentran son turbios, como envueltos en nieblas, a veces muy claros, húmedos, secos, fríos, sofocantes, ardientes y también diversos en luz y color. He visto ahí, no obstante, la vislumbre de amarillenta luz matutina. Los niños estaban próximos al borde de aquel círculo. Los no bautizados sufren mucho, más a causa de su correlación con los pecados y la impureza de sus padres. Los bautizados están libres y limpios. No se puede ayudar a aquellas almas sino por medio de la gracia, la meditación, la oración, las buenas obras, los méritos de los santos y con los frutos que pueden derivarse de alguna buena cualidad espiritual y de la vida terrena de las almas mismas. Si alguna de estas almas pudiera venir de nuevo a la tierra, aunque fuera por un cuarto de hora, podría cancelar mucho de castigo en el purgatorio, ya que aquí en la tierra, con leves sufrimientos aceptados con paciencia ante Dios y en unión con Él, se saldan grandes deudas en el purgatorio. He recorrido muchas veces el purgatorio en compañía de los santos. Los lugares de expiación no están en un mismo espacio, sino en varios diferentes, y hay que ir de unos a otros. Los santos se acercan fácilmente a mí. Tienen un pedestal como una nube luminosa que se mueve con ellos. Estos pedestales son de diversos colores, según la clase de consuelo que los santos han procurado con sus obras mientras vivían. Siempre debo andar por caminos tristes,
pero acepto este trabajo en expiación de los pecados de las benditas almas, y voy orando por ellas. Aquí recuerdo los padecimientos de los santos y los ofrezco juntamente con los de Jesús, por las benditas ánimas. Los lugares donde están las almas son muy diferentes según el estado de ellas. Al llegar a estos lugares veo rayos de luz que caen sobre algunos puntos y un crepúsculo alrededor del horizonte. Estos son los mejores. En ninguno de ellos se ve el cielo azul, pues en todas partes está más o menos turbado y oscurecido. En muchos lugares están las almas muy juntas y esto les causa grave angustia. Unos son más oscuros y profundos, otros más claros y elevados. Los espacios donde hayan encerradas las almas, separadas unas de otras, son también de diferentes formas. Aquellas almas que estuvieron unidas en la tierra permanecen unidas solo en caso de que necesiten ser purificadas en el mismo grado. En ciertos lugares, esta luz teñida con un tinte de fuego turbio rojo no puede expresarse la gran alegría y el consuelo de las almas que se quedan cuando las otras son rescatadas. Hay asimismo lugares donde las almas deben trabajar por penitencia. La naturaleza es ahí pobre, marchita y sin vigor. Los frutos se asemejan a ella. He visto en el purgatorio a protestantes que están abandonados porque carecen de oraciones. He visto almas a las cuales, cuando salían, subían de su grado inferior a otro más elevado. A otras he visto que podían andar errantes de un lugar a otro y gozar de mutua comunicación y consuelo. El poder aparecerse para pedir sufragios es una gracia señalada. O sea, el que las almas se aparezcan y pidan oraciones es una gracia. He visto lugares donde se purifican las almas que habían sido proclamadas santas, pero que al salir del mundo no habían perfeccionado su santidad. Y es que, hermanos, aquí en la tierra nadie hace nada por reparar sus pecados. O sea, las personas, todo el mundo, yo veo muchas personas que nada más dicen, ay, es que yo nunca he robado, nunca he matado, y ya creen que con eso pues ya todo el mundo se siente que está muy santo y muy bien, y la realidad es que hay que purificar hasta el último deuda que tengamos, hasta la última pena que tengamos, y nadie lo hace. Yo por eso les digo que es bueno todos los días, en cuanto te levantes puedes decir, Jesús, ven en tu divina voluntad, María, ven en tu divina voluntad, Señor, yo te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Esto lo podemos hacer todos los días. Otro detalle que señala Ana Catalina en sus revelaciones es que por la parte de fuera me parece el purgatorio como un baluarte oscuro, humeante, en forma de media luna. Por dentro tiene innumerables calles que conducen arriba y abajo, y espacios altos y bajos. En la entrada aquel espacio es mejor, pues las almas pueden ir de un lugar a otro, deslizarse por los contornos. Las de dentro están más duramente encarceladas. De trecho en trecho se ve a unas de ellas en una cueva, dentro de una fosa, o con frecuencia se ven muchas almas juntas en un mismo espacio, en diferentes, unos más altos y otros más profundos. A veces está un alma sentada en un lugar alto como sobre una piedra. Más adentro en el fondo todo es mucho más espantoso. Ahí los demonios tienen poder y es como un infierno temporal, las almas son atormentadas y espectros espantosos y larvas diabólicas recorren esos sitios atormentando y angustiando a las almas. Veo en el purgatorio un lugar destinado a los ejercicios de piedad, una especie de iglesia donde son a veces consoladas las almas. Estas la miran como nosotros nuestras iglesias. Las almas no reciben ahí inmediatamente auxilio del cielo, todo lo obtienen de la tierra.
de los vivos, que ofrecen por ellas al juez oraciones y buenas obras, sacrificios y mortificaciones, y sobre todo el santo sacrificio de la misa. Hermanos, la misa es lo más poderoso. El mejor regalo que podemos darle a las almas del purgatorio es mandar decirles misas o nosotros ir a misa y ofrecerlas por las almas del purgatorio. Simplemente cuando vas a misa, si vas por ejemplo diario, puedes decir en cuanto empieza la misa, puedes decir: yo uno esta misa a la pasión de Cristo y al acto único de Dios y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio y por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Yo así le hago todos los días. Y también todo lo que hagas en el día lo puedes ofrecer como lo señalamos. Lo importante es que nos preocupemos también nosotros por aquí en la tierra empezar a reparar también nuestros pecados y al mismo tiempo ayudar a las almas del purgatorio. También otra cosa que señala en sus relatos Ana Catalina es: este purgatorio es el de la Iglesia Católica. Las sectas están ahí separadas, como aquí, y padecen mucho más porque no reciben de la tierra sufragios de oraciones y misas. Acercándose a las almas se conoce si son de hombres o mujeres. Se ven figuras más o menos claras, cuyos rostros están infinitamente afligidos y doloridos, aunque en ellos se echan de ver la paciencia con que llevan sus penas. No es posible explicar la compasión que me causa el verlas. Nada hay más consolador que contemplar su paciencia y ver cómo se alegran las unas de la salvación de las otras y cómo se duelen a la vista de los dolores de las demás. De ahí moran y de la aflicción de las que van llegando. He visto también niños en este lugar. En el purgatorio las almas padecen indecibles tormentos, pero están todas consagradas a Dios y no pecan. Viven vehementes deseos, hambre y sed de redención. Todas podían ver lo que cada una de ellas les faltaba y esperaban con ansiedad sus dolores soportados con paciencia y conciencia de sus culpas, y la imposibilidad de ayudarles a sí mismas eran cosas inefablemente conmovedoras. He visto también todos sus pecados. Estaban sentadas en diferentes profundidades, en medio del dolor y el desamparo. Unas hasta el cuello, otras hasta el pecho, y hacían súplicas pidiendo socorros. Las indulgencias tienen gran valor, pues con ellas se alcanza la remisión de las penas que tenemos que pagar en el purgatorio después de la vida. Mas para ganar las indulgencias, no basta rezar las oraciones y practicar las buenas obras que están prescritas con este fin. Es necesario además recibir los santos sacramentos con verdadera contrición y propósito de enmienda. Sin verdadera contrición y propósito de enmienda, sin verdadero arrepentimiento y firme propósito de enmienda, no es dado ganar indulgencia alguna. A toda obra meritoria va unida una indulgencia. Las buenas obras de los hombres son tan variadas, hasta la que valga menos debe estimarse en mucho si con ella va unida alguna parte de los merecimientos de Cristo. Todo lo que ofrecemos a Dios en unión con los méritos infinitos, aunque en apariencia carezca de valor, nos será descontado del castigo que hemos merecido. No me canso de lamentar la ceguera de tantas almas en cuyos ojos se han oscurecido la luz de la fe. Siguen viviendo tranquilamente en sus pecados acostumbrados y se engañan a sí mismas, creyendo ganar indulgencias con solo decir algunas oraciones. Alguna vez entenderán que los paganos y los moros, que procuran vivir virtuosamente según la ley natural, serán juzgados más favorablemente que ellos en presencia de Dios. Nosotros tenemos la gracia y no la estimamos. La gracia nos solicita y nosotros la rechazamos. Eso sí, se inclinan hasta el suelo para recoger alguna moneda que brille y que ven que está en el suelo. Pero tienen delante de sí la gracia de la salvación eterna y pasan sobre ella para ir en pos de las quimeras del mundo.
A estos no les valdrán las indulgencias y aún serán juzgados por las obras de piedad que hubieren practicado por cierta costumbre. Dios me ha dado muchas veces la gracia de ver subir al cielo con infinita alegría muchas almas del purgatorio. Cuántas gracias he recibido de las benditas almas del purgatorio. Ojalá quisieran todos participar conmigo de esta alegría de socorrer a las almas del purgatorio. ¡Qué abundancia de gracias hay sobre la tierra! Sin embargo, cuánto se olvida a las almas y se malogran entonces las gracias, mientras que las almas benditas suspiran por ellas. Hay en el purgatorio diferentes lugares, distintos tormentos, y las almas están llenas de angustia y anhelo de ser socorridas y salvadas. Pero por grande que sea su aflicción y necesidad, ellas todo el tiempo alaban a nuestro Señor y Salvador. Todo lo que hacemos por ellas les causa infinita alegría. El día de los fieles difuntos, 2 de noviembre de 1819, llegué con mi guía a un oscuro sitio donde había muchas almas. Las consolé. Aquellas almas estaban sumergidas en las tinieblas, unas hasta el cuello, otras hasta la cintura. Estaban unas junto a otras, cada una en su propia cárcel. Y cada una padecía de acuerdo a su estado, o sea, algunas sed, otras frío, otras calor. Sufrían indecibles tormentos. Había muchas que conseguían su libertad y sentían una alegría inexplicable. Otras se elevaban a un lugar más alto en cuanto conseguían su libertad y recibían vestidos propios del estado de cada una de ellas, lo mismo que cuando estaban en la tierra. El lugar donde se reunían era un espacio amplio. Sobre el purgatorio cercado, como una valla de espinas, vi ahí algunos médicos libertados, recibidos por una procesión de otros médicos y conducidos arriba. Vi también que eran liberados muchos soldados, y la dicha de estos infelices destrozados en la guerra alegró mi corazón. Vi pocas monjas y aún menos jueces, pero sí he visto que muchas doncellas que se habrían consagrado a Dios en estado de religión, si las circunstancias les hubieran sido propicias, eran buscadas y recogidas por otras bienaventuradas religiosas. Vi también algunos antiguos reyes y almas pertenecientes a familias reales, bastantes sacerdotes y a muchos labradores. Vi a muchas almas de mis conocidos y a otras de países extranjeros. A juzgar por sus vestidos, cada uno de los varios estados sociales era elevado en diversas direcciones por almas de los mismos estados. Mientras duraba esta elevación, o sea, se iban elevando, perdían sus insignias terrenales. O sea, haz de cuenta las insignias que tuvieron en la tierra, por así decirlo, si fueron generales, si tuvieron altos puestos. Perdían estas insignias y recibían un resplandeciente vestido de gloria. En el purgatorio no solo conocía a mis amigos, sino también a mis parientes, a quienes yo nunca había visto. Entre las almas más abandonadas he visto a aquellos pobres de quien nadie se acuerda, y cuyo número es grande, pues muchos hermanos nuestros en la fe no hacen oración por ellas. Por esas almas olvidadas yo ruego siempre. Dice la Catalina: cuando he ido al purgatorio, he ido caminando siempre al norte. No puedo figurarme en qué comarca está propiamente el purgatorio. La mayor parte del tiempo voy caminando hacia el norte, pero pierdo pie y tengo que pasar por lugares oscuros, venciendo muchas dificultades y obstáculos. Tengo que padecer trabajos como son los que ofrece el agua, la nieve, los matorrales, los pantanos. Todo lo venzo por amor a las almas. Después, como si descendiera frecuentemente por un camino oscuro y movedizo, bajo la tierra y luego entro en lugares más o menos sombríos, nebulosos, fríos, del todo inhospitalarios, y pasando de un lugar a otro, llego hasta las almas que llegan en sitios altos y profundos, en lugares regularmente accesibles. Esta noche he ido a un punto, a otro. He consolado a las almas y he recibido de ellas el encargo de hacer diferentes obras como rezar las letanías de los santos, los 7 salmos penitenciales. Díjome mi guía que procurara no enfadarme,
antes bien ofreciera todas las contrariedades que me ocurriesen por las benditas ánimas. Por la mañana ya no me acordaba de esta advertencia. Estuve a punto de sentir enfado, pero pude dominarme y me alegré de ello y di gracias a mi ángel custodio que me había ayudado. No es posible decir el gran consuelo que obtienen las benditas almas por algún pequeño sacrificio o triunfo sobre nosotros mismos. Ahora también comentaremos sobre otro relato que ella hace de un alma que permanecerá en el purgatorio hasta el fin del mundo, 13 de julio de 1821. Visión después de haber contemplado la vida y el martirio de Santa Margarita. Tuve a continuación la vista de un cuadro espantoso. Al principio no podía saber qué relación podía tener con esta santa. He visto un grande y espantoso jabalí que salía asomando de un lugar profundo y maloliente. Yo temblaba y me estremecía. Era el alma de una dama de París. Me dijo que yo no podía rogar por ella, puesto que no había posibilidad de ayudarla, ya que ella debía de estar hasta el fin del mundo y permanecer y revolcarse en aquella inmundicia, pero que yo debía rogar por su hija para que se convirtiese y no fuese causa de tantos males y desgracias cuantos había ocasionado la madre. Tuve la visión de Santa Margarita dentro de una pequeña capilla de París, única parte que había quedado de una antigua abadía. Ahí se encuentra un trozo de un brazo y la calavera de la santa. Después de que hube venerado aquellos huesos, vi el alma de aquella dama y un cuadro de su vida. Su tumba está no lejos de esta capilla. Ella era de altísimo rango y durante la revolución fue causa de graves males. Por su culpa muchísimos sacerdotes perdieron la vida, pero en medio de sus viciosas costumbres tuvo desde su infancia cierta veneración por Santa Margarita y logró impedir que la capilla de la santa fuese destruida. Por esto, la intercesión de la santa obtuvo la gracia de poder implorar ayuda de oraciones a favor de su hija, para impedir la continuación y consecuencias de sus propios pecados. He visto a la hija, en alta y distinguida situación social, hallarse en relación y comercio con los peores y más peligrosos partidos de aquel país. Toda clase de personas difuntas desde hace tiempo y que yo había conocido han venido pidiéndome ayuda y me han conducido en torno de oscuras y angostas charcas y de espacios donde tienen que hacer toda clase de trabajos, los cuales no alcanzan nunca a terminar porque siempre falta algún utensilio o algún instrumento. Todas claman por mi ayuda y yo debía con fatiga y gran esfuerzo hacer por ellas este o aquel trabajo del cual se sentían aliviadas. La mayor parte de estas obras eran trabajos campestres. Entre uno y otro trabajo me volvía a casa y luego debía empezar una nueva obra. Tuve que hacer muchas obras de viñatero, esto a favor de algunos sacerdotes y en un sitio de muchos palos de punta, en donde la gente no podía moverse sin herirse. En aquel lugar tuve una caída y me lastimé con uno de esos palos en la parte carnosa de la pierna y derramé mucha sangre. Desde hace varios días, al aproximarse la solemnidad de los difuntos, Ana Catalina tiene durante la noche mucho trabajo que hacer y trato frecuente con las almas conocidas y desconocidas. Son las almas o el ángel custodio quienes le encargan diversas expiaciones, trabajos o visitas a parientes para reparar por bienes injustamente retenidos. Una mujer aparece repetidas veces pidiéndole que persuada a su hija a restituirle unos bienes mal adquiridos de sus antepasados y por medio de ella pasados a su hija. Tuvo que amonestar a ésta haciendo para ello un viaje largo entre las nieves de las altas montañas y se acordó de una iglesia espiritual en la cual tuvo que ayudar a la misa, a administrar el sacramento a algunas almas. Yo sentía gran temor, aunque tocaba las cosas por medio de los pañitos, sentía que no podía tocarlos como mujer que soy. También servir en la misa me ocasionó mucha angustia, hasta que el sacerdote se volteó a mí y me ordenó en modo serio diciendo que así debía suceder,
Reconocí en aquel sacerdote el alma buena, ahora luminosa y resplandeciente, del abad Lambert. No tengo idea más clara de esta escena, no la he entendido. Esta noche he invocado con gran determinación a los santos, cuyos huesos tengo aquí conmigo. He invitado especialmente a mis bienaventuradas hermanas Magdalena de Hadamar, Columba de Bamberg, Juliana de Ludvina, a venir conmigo al purgatorio para sacar de allá las almas más amadas de Jesús y de María. Tuve la alegría de ver socorridas y libradas a muchas de esas almas. Las almas benditas son instruidas por los ángeles acerca de lo que sucede en el cielo y en la tierra en orden a la salud. Así sucedió con el alma de un joven que me rogó que orase por su madre. Estas almas no pueden hacer absolutamente nada para sí mismas. En el purgatorio todo es oscuro, claro. No hay naturaleza, ni árboles, ni frutos. Todo es incoloro, claro, oscuro, según el grado de purificación de las almas. Los lugares donde están las almas guardan cierto determinado orden. El juicio se pronuncia sobre las almas. Lo veo instantáneamente en el mismo lugar que mueren los hombres. Ahí veo a Jesús y a María, al santo patrono de cada uno de ellos y a su ángel custodio. Aún en el juicio de los protestantes veo a María Santísima y el juicio concluye en breve tiempo. He recorrido muchas veces el purgatorio en compañía de los santos. Los lugares de expiación no están en el mismo estado, sino varían el diferente estado. He ido a unos y a otros. A veces me parece que tengo que descender tanto a la vuelta alrededor de la tierra. Los santos se acercan fácilmente a mí y tienen pedestales como nubes. Los estados donde están las almas son muy diferentes según el estado de ellas. Es posible compararlos con parajes, como con huertos, porque en ellos se conservan ciertas gracias y efectos como se conservan las frutas en los huertos. Así los diferentes estados en que se encuentran las almas son como jardines o mansiones, mundos de diferentes clases de penas, desdichas, carencias, privaciones, necesidades y angustias. Al llegar a estos lugares veo rayos de luz que caen sobre algunos puntos o crepúsculos alrededor del horizonte. Estos son los mejores. En ninguno de ellos se ve el cielo azul, pues en todas partes está más bien todo oscurecido. A veces las almas están muy juntas y esto les causa angustia. Algunas están en lugares más oscuros y profundas, otros están en lugares más claros y elevados. Están separadas unas de otras y los lugares donde están son diferentes formas unos de otros. Vi que las almas de los reyes y señores que habían atormentado durante su vida mortal a los demás, ahora se servían humildemente como siervos. He visto en el purgatorio a protestantes que habían vivido piadosamente en su ignorancia. Están abandonados porque carecen de oraciones. He visto almas de los cuales, cuando otra salía, subían de su grado inferior a otro más elevado. A otras he visto que podían andar errantes de un estado a otro. El poder aparecerse para pedir sufragios es algo muy especial, es un gran regalo. Y dice Ana Catalina, si una de estas almas pudiese venir de nuevo a la tierra, podrían cancelar muchos años de castigo en el purgatorio, aunque solo fuera por 15 minutos. Como podemos ver, hermanos, nosotros tenemos una gran oportunidad de estar aquí en la tierra. Podemos reparar nuestros pecados y como nos dice Ana Catalina, que ella vio como una alma, si viniera 15 minutos a la tierra, podría cancelar muchos años de estancia en el purgatorio. Nosotros a veces desaprovechamos esta oportunidad, perdemos el tiempo en muchas cosas y podríamos dedicar más tiempo a la oración. Ir a misa es algo muy poderoso por las almas, o mandarles decir misas, rezar el rosario, rezar el Vía Crucis por ellas, ofrecer nuestras obras de misericordia. Podemos ofrecer buenas obras, sufrimiento, los sacrificios. Podemos reparar nuestros pecados y ofrecerlo también por las almas del purgatorio con obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Por ejemplo, enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, dar buen consejo al que lo necesita, dar de beber al sediento, corregir al que se equivoca, vestir al desnudo, perdonar las injurias,
visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, asistir al preso, tolerar los defectos del prójimo, dar posada al caminante, hacer oración por vivos y difuntos, sepultar a los muertos. También podemos reparar con penitencias, oraciones, el Vía Crucis, obras buenas, esfuerzos, limosnas, ayunos, rosarios, misas, comuniones, coronas de la misericordia, evitando hacer o comer algo que te gusta, con el esfuerzo de tu vida cotidiana, sacrificios, sufrimientos y en general todo lo que hagas en el día, por pequeño que parezca. No lo desperdicies, lo puedes ofrecer a diario por ti, por los difuntos, por las almas de purgatorio en reparación de tus pecados. Por ejemplo, puedes decir: ofrezco mi comunión por mis antepasados y en reparación de mis pecados personales y por las almas de purgatorio. Ofrezco el haber ido al hospital a ver a Juanito en reparación de mis pecados y los de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Y también por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Ofrezco el lavar los trastes en reparación de mis pecados personales míos y mis antepasados y por las almas del purgatorio. Ofrezco esta misa que voy a escuchar en reparación de mis pecados personales míos y mis antepasados, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio y por las almas del purgatorio. Ofrezco el haber dado esta limosna por las almas del purgatorio. Ofrezco el estar en el tráfico atorado en reparación de mis pecados personales y los de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Ofrezco este rosario que voy a rezar en reparación de mis pecados personales míos y mis antepasados, por las almas del purgatorio y por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Ofrezco el ser amable con esta persona que no me cae bien, en reparación de mis pecados personales míos y mis antepasados y por las almas del purgatorio. Ofrezco el perdonar a determinada persona y saludarla amablemente, en reparación de mis pecados personales míos y mis antepasados y por las almas del purgatorio. O si te toca servir la comida y ves que hay 2 piezas de pollo y una es más grande, puedes quedarte con la más chiquita, escoger la porción más pequeña y ofrecerla en reparación de tus pecados y por las almas del purgatorio. También puedes ser paciente con alguien, quedarte callado y ser amable y ofrecerlo. Y así todo lo que uno haga lo puedes estar ofreciendo por uno en reparación de los pecados de uno y de las almas de purgatorio. O también puedes hacer un ayuno de no ver televisión, no estar chateando todo el tiempo, no estar viendo todo el tiempo tu celular, y puedes ofrecer, puedes ir a comer con alguien y decir: ofrezco el ayuno de no estar viendo mi celular. O si vas a comer con tu familia o cenar con tu familia, pues ofrezco el ayuno de no estar viendo el celular, en reparación de mis pecados personales y los de mis antepasados, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, por las almas de purgatorio. También puedes ofrecer tu trabajo de todos los días. El mayor sufragio que se puede ofrecer por las almas de purgatorio son las misas. Podemos ofrecer misas por ellas o mandarlas decir. El segundo sufragio más importante es rezar el Vía Crucis. Pero también como hemos visto, las almas pasan muchos años en el purgatorio porque no repararon ni siquiera sus pecados veniales. Y la verdad yo me he fijado que aquí en la tierra nadie se ocupa de eso. Todo el mundo se siente que es muy bueno, muy santo y nadie repara sus pecados. Y además, conforme tú pecas, pues vas adquiriendo una deuda con Dios y esa deuda la tenemos que pagar aquí en la tierra o en el purgatorio. Mediante la confesión Dios perdona nuestros pecados, pero queda una pena temporal que hay que reparar o purificar por lo que hicimos. Y esta purificación la podemos realizar aquí en la vida, ofreciendo oraciones buenas, limosnas, sacrificios, esfuerzos, rosarios, misas, comuniones, obras de misericordia o todo lo que hagamos en el día. Entonces, yo creo que es el momento yo por lo pronto les comparto que todo lo que hago siempre estoy metiendo las ánimas del purgatorio. Si por ejemplo, si voy a misa a diario, yo en lo personal la uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios. Y lo que yo hago cuando está empezando la misa, digo: yo uno esta misa a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo y al acto único de Dios. Y lo hago porque a María Marta Chambón se le reveló
que unir el rosario, la misa, a las 5 llagas de Jesús, la corona de espinas, a la pasión de Cristo, era muy poderoso. Pero también es importante ofrecer la misa que vamos a escuchar. Yo todos los días la ofrezco. Por ejemplo, yo digo, yo ofrezco esta misa que voy a escuchar, la comunión, la limosna, y la ofrezco en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. También la ofrezco por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Yo eso lo hago todos los días. Y así todo lo que estoy haciendo en el día también. Todo el tiempo hay que estar reparando. Esto del purgatorio es de muchos años y la verdad es que nadie repara. Entonces yo le estoy diciendo que reparemos por nosotros y también siempre estemos metiendo las almas del purgatorio a nuestros antepasados en todo lo que hagamos. En todo. Diario. No hagas santo a nadie. Diario tú dedícate siempre a rezar, a meter a las almas del purgatorio en todo lo que hagas. Si rezas el rosario, si vas a misa, si comulgas, si das una limosna, si haces una obra de caridad. Todo estar ofreciendo siempre por las almas del purgatorio. Si vas a rezar el rosario, lo que hagas, todo ofrécelo. Tu vida cotidiana. Así se santificaron, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella se santificó con la vida cotidiana, haciendo las cosas con amor, con gentileza, con alegría, con caridad, siendo gentil con las personas aunque eran groseras con ella. Así se santificó ella. Y así, por ejemplo, nosotros podemos estar diario reparando nuestros pecados, reparando los pecados de nuestros antepasados y siempre rezando por las almas del purgatorio. Es importante que para reparar y que también para que sea por las almas del purgatorio estemos en estado de gracia. Esto es que vivamos sin pecado mortal, que esto es que vivamos cerca de los sacramentos. Y también comentarles sobre una visión que tuvo Ana Catalina Emmerich. Habla sobre diversos lugares de expiación en el purgatorio. He recorrido muchas veces el purgatorio en compañía de los santos. Los lugares de expiación no están en un mismo espacio, sino en varios diferentes, y hay que ir de unos a otros. Ella siempre habla que para llegar al purgatorio tiene que atravesar muchos recorridos, pues que le cuestan trabajo, e ir hacia el norte. En el camino dejamos atrás mares, montes de hielo, nieve, nubes. Muchas veces me parece que tengo que descender dando la vuelta alrededor de la tierra. Los santos se acercan fácilmente a mí. Tienen un pedestal como nube luminosa, que se mueve con ellos. Estos pedestales son de diversos colores según las clases de consuelo que los santos han procurado con sus obras mientras vivían. Siempre debo andar por caminos tristes, pero acepto este trabajo en expiación de los pecados de las benditas almas del purgatorio y orando por ellas. Aquí recuerdo los padecimientos de los santos y los ofrezco juntamente con los de Jesús por las benditas ánimas. Los lugares donde están las almas son muy diferentes según el estado de ellas. Es posible compararlos a parajes, que yo llamaría huertos, porque en ellos se conservan ciertas gracias y efectos, como se conservan las frutas en los huertos. Así, los diferentes lugares donde están las almas son como jardines o mansiones, mundos de diferentes clases de penas, desdichas, carencias, privaciones, necesidades y angustias. Al llegar a estos lugares veo rayos de luz que caen sobre algunos puntos, o un crepúsculo alrededor del horizonte. Estos son los mejores. En ninguno de ellos se ve el cielo azul, puesto que todas partes están más o menos turbado y oscurecido. En muchos lugares están las almas muy juntas, y esto les causa grave angustia. Unos son más oscuros y profundos, otros más claros y elevados. Los espacios donde se hallan encerradas las almas, separadas unas de otras, son también de diferentes formas. Aquellas almas que estuvieron unidas en la tierra permanecen unidas solo en caso de que necesiten ser purificadas en el mismo grado. En ciertos lugares está la luz teñida con un tinte de fuego turbio y rojo. No se puede expresar la gran alegría y el consuelo de las almas que se quedan cuando las otras son rescatadas. Hay lugares donde las almas deben trabajar por penitencia. Y también he visto que hay almas que pueden andar de un lugar a otro,
y gozar de mutua comunicación y consuelo. El poder aparecerse y pedir sufragios es una gracia señalada. He visto lugares donde se purifican las almas que habían sido proclamadas santas, pero que al salir del mundo no habían perfeccionado su santidad. Ana Catalina habla sobre la pureza. Al mismo tiempo se me explicó claramente cómo la pureza, la continencia y la castidad de los padres y su lucha contra la impureza tienen un inmenso influjo en la santidad de los hijos que engendran, y cómo la continencia tras la concepción aparta de su fruto muchos gérmenes de pecado. Quiero decirles que siempre están en mis oraciones. Que Dios los bendiga.